Hola, hola, mis queridos seguidores de este canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo súper emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes un tema que, créanme, ha revolucionado las redes sociales. Si son fans de las novelas turcas, si adoran los romances épicos y si, como yo, se emocionan con los rumores y especulaciones, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias, rumores y especulaciones que han puesto a arder Internet. Y sí, como lo leyeron en el título, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que la palabra ecografía está involucrada. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Así que prepárense para descubrir la verdad detrás de esta sorpresa que ha impactado a las redes. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y así no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Vamos a sumergirnos en este apasionante mundo. Para entender bien el revuelo que se ha generado, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y no solo eso, son nombres que tienen a millones de personas suspirando. Recordemos que ambos actores protagonizaron la exitosa serie Erkenci, una historia de amor que traspasó la pantalla y que para muchos parecía ser real. La química entre ellos era innegable, las miradas, los roces, la manera en que se complementaban en cada escena, todo indicaba una conexión especial. Durante la emisión de la serie y sobre todo, después de su final, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no tardaron en surgir. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos editados, análisis de cada gesto. Era una locura. Y claro, los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Incluso muchos llegaron a teorizar sobre un compromiso, un matrimonio secreto. La imaginación no tenía límites. Pero, ¿qué hacía a esta pareja tan especial y por qué su conexión resonaba tanto con el público? La respuesta reside en varios factores. Primero, la propia serie Erkenci ofrecía una narrativa de amor apasionada y llena de conflictos que enganchó a la audiencia. Los personajes de Can Divit y Sanem se enamoraban de manera gradual, superando obstáculos y aprendiendo a confiar el uno en el otro. Esta evolución en su relación era conmovedora y permitía a los espectadores identificarse con sus anhelos y frustraciones. Segundo, la química entre Can y Demet era innegable. No se trataba solo de una actuación convincente, sino de una conexión genuina que se percibía en cada mirada, cada abrazo y cada diálogo. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que demostraban en las entrevistas y eventos promocionales, alimentaron la fantasía de los fans. Tercero, la serie ofrecía un escape romántico que contrastaba con la realidad. En un mundo cada vez más complejo y lleno de desafíos, Erkenci presentaba un romance idealizado, con escenarios hermosos, vestuarios elegantes y una trama que, a pesar de los conflictos, siempre se resolvía con amor y optimismo. Esta combinación, junto con la carismática personalidad de los actores, creó una fórmula irresistible. Cuarto, la interacción de los actores con sus fans en las redes sociales. Tanto Can como Demet son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparten fotos, vídeos y mensajes que acercan a los seguidores a su vida personal y profesional. Esta cercanía fomentó un sentimiento de comunidad y permitió a los fans sentirse más involucrados en la vida de sus ídolos. Sin embargo, y a pesar de la intensa especulación, tanto Can como Demet siempre mantuvieron un perfil discreto sobre su vida personal. Y aunque ambos negaron la existencia de una relación amorosa, las especulaciones continuaron, alimentadas por pequeños detalles, mensajes en redes sociales, o la publicación de fotos que parecían sugerir algo más. Esta negación, lejos de apaciguar los rumores, los intensificó, avivando la llama de la esperanza en el corazón de los fans. ¿Por qué negaban lo que parecía tan evidente? ¿Era una estrategia para mantener el interés? ¿O simplemente querían proteger su privacidad? Estas preguntas, que se quedaron sin respuesta, alimentaron aún más la curiosidad. Y ahora llegamos a la pregunta del millón: ¿qué pasó con la ecografía? ¿Qué tiene que ver esto con Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante y donde la fantasía y la realidad se mezclan, o al menos, esa es la magia que las redes sociales han creado. Todo comenzó con una serie de publicaciones en cuentas de fans, perfiles dedicados a la pareja Candem, como cariñosamente los llaman.
Estas cuentas, que suelen estar muy atentas a cada movimiento de los actores, empezaron a difundir rumores sobre un posible embarazo de Demet. ¿La prueba? Una supuesta ecografía, que se viralizó rápidamente mostrando lo que supuestamente sería un bebé. La imagen, por supuesto, causó un gran revuelo. Los seguidores de Khan y Demet, llenos de ilusión, empezaron a comentar, a compartir la noticia, a felicitar a la pareja. La euforia era total. Mensajes como "no puedo creerlo". Felicidades a los futuros padres, qué emoción. Espero que sea verdad, Khan y Demet van a ser papás. El mundo es un lugar mejor, inundaron las redes sociales. La noticia se extendió como la pólvora, alcanzando a medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo y generando un debate encendido en foros y grupos de discusión. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la desinformación y la especulación corrieron a la par. La viralización de la imagen también trajo consigo una serie de dudas y cuestionamientos. La autenticidad de la ecografía se puso en entredicho y la credibilidad de la fuente original se cuestionó. Pronto comenzaron a surgir dudas. ¿De dónde había salido la ecografía? ¿Era real? ¿Se trataba de un montaje? ¿Y si era una estrategia de marketing? Las preguntas se multiplicaron y la verdad, como suele ocurrir, fue difícil de encontrar. Expertos en edición de imágenes analizaron la ecografía, señalando posibles indicios de manipulación. Se especuló sobre la posibilidad de que la imagen fuera una creación generada por inteligencia artificial o que se hubiera extraído de una base de datos de imágenes médicas. La ausencia de una confirmación oficial por parte de los actores o sus representantes solo alimentó la incertidumbre. Analizando la situación, es importante ser cautos. En el mundo del entretenimiento y especialmente en las redes sociales, la desinformación expande cada día. Las fotos y los vídeos pueden ser fácilmente manipulados, y los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz. Es crucial, por lo tanto, analizar la información con ojo crítico, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por la emoción. En este caso específico, la ecografía en cuestión ha sido objeto de debate y de análisis exhaustivos. Muchos expertos en edición de imágenes han señalado que la imagen podría ser, en efecto, un montaje. Han detectado posibles inconsistencias en la calidad de la imagen, en la anatomía del supuesto feto y en la manera en que se muestran los datos médicos. Además, no ha habido ninguna confirmación oficial ni por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir, ni tampoco por parte de sus representantes. Las fuentes oficiales de ambos actores han mantenido un silencio prudente, lo que ha añadido más leña al fuego de la especulación. Es importante recordar que la desinformación puede tener consecuencias negativas. La propagación de rumores falsos puede dañar la reputación de las personas involucradas, generar expectativas erróneas en los fans y, en última instancia, restar credibilidad al mundo del entretenimiento. Por eso es fundamental que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales actúen con responsabilidad y verifiquen la información antes de difundirla. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea imposible que alguno de los dos actores esté esperando un bebé o que estén considerando formar una familia en el futuro. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen todo el derecho a construir una vida personal plena. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, es prudente tomar la información con cautela y no dar por hecho nada que no esté avalado por fuentes confiables. Lo que sí es evidente es que el impacto de esta ecografía ha sido significativo. Ha reactivado la pasión de los fans de Khan y Demet, ha vuelto a poner sus nombres en boca de todos y ha generado un gran debate en las redes sociales. Y aunque la posibilidad de que sea falsa es muy alta, el hecho de que haya generado tanta emoción demuestra el poder de estos dos actores, la conexión que tienen con su público y la capacidad de las telenovelas turcas de cautivar a audiencias de todo el mundo. El fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir trasciende las fronteras turcas. Sus series han sido traducidas y distribuidas en decenas de países, generando una legión de seguidores en América Latina, Europa y Asia. La popularidad de ambos actores se ha traducido en contratos publicitarios, apariciones en eventos internacionales y una creciente influencia en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su éxito es un claro ejemplo de la globalización de la cultura y del poder de las plataformas digitales para conectar a las audiencias con sus ídolos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta situación en el futuro? Pues, como siempre, la respuesta es incierta. Es posible que en algún momento, alguno de los dos actores decida romper el silencio y aclarar la situación.
Podrían optar por emitir un comunicado oficial, dar una entrevista o simplemente ignorar los rumores. La decisión dependerá de US estrategias de comunicación y de sus deseos de proteger su privacidad. Es posible que con el tiempo se descubra la verdad detrás de la ecografía. Investigaciones periodísticas, análisis forenses de imágenes o incluso la revelación de la fuente original podrían arrojar luz sobre la autenticidad de la imagen. Sin embargo, también es posible que la verdad nunca salga a la luz y que la historia se convierta en un misterio sin resolver. O es posible que la historia quede como un rumor más, una anécdota curiosa que alimenta la leyenda de Can Yaman y de Method Demir. En el mundo del espectáculo, los rumores son comunes y a menudo efímeros. Algunos desaparecen con el tiempo, mientras que otros se convierten en parte de la mitología de las estrellas. Mientras tanto, lo más importante es disfrutar de sus trabajos, de sus actuaciones, de las emociones que nos transmiten. Apoyar su carrera, seguir sus proyectos y, por supuesto, seguir soñando con los finales felices que tanto nos gustan. La ficción, al fin y al cabo, es un espacio donde todo es posible y donde el amor y la felicidad suelen triunfar. Y para finalizar, quiero destacar algo muy importante. Independientemente de la veracidad de esta noticia, la privacidad de Can Yaman y de Method Demir debe ser respetada. Ellos tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público, y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones. Es fundamental recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y necesidades como cualquier otra persona. El respeto a su privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad. La línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad puede ser delgada, pero es importante mantener un equilibrio. Si bien es natural que los fans sientan curiosidad por la vida personal de sus ídolos, es crucial no cruzar ciertos límites. El acoso, la persecución y la difusión de información falsa son conductas inaceptables que pueden tener consecuencias legales y emocionales. Así que, para concluir, ¿qué podemos decir sobre la ecografía que supuestamente revela una sorpresa de Can Yaman y de Method Demir? Pues que por ahora, todo es especulación, rumores y mucha emoción. La verdad está por descubrirse y, mientras tanto, lo más importante es seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento y de la magia de las telenovelas turcas. La incertidumbre, el misterio y la fantasía son elementos inherentes al mundo del espectáculo y, a menudo, contribuyen a mantener viva la llama del interés y la admiración. La industria de las telenovelas turcas ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Sus tramas apasionadas, sus escenarios espectaculares y sus elencos talentosos han conquistado a audiencias de todo el mundo. El éxito de series como Erkencikus ha abierto las puertas a nuevas producciones y ha consolidado la posición de Turquía como un importante centro de producción audiovisual. Las telenovelas turcas no solo ofrecen entretenimiento, sino que también reflejan la cultura, las costumbres y los valores de Turquía. Sus historias de amor, amistad, familia y superación personal conectan con las experiencias humanas universales y permiten a los espectadores sentirse identificados con los personajes. El fenómeno de las telenovelas turcas también ha generado un impacto económico significativo. La exportación de series ha generado ingresos millonarios para la industria audiovisual turca y ha impulsado el turismo y el comercio en el país. Ciudades como Estambul, Ankara y Antalya se han convertido en destinos populares para los fans que desean conocer los escenarios de sus series favoritas. En el futuro se espera que la industria de las telenovelas turcas continúe creciendo y expandiéndose. La innovación tecnológica, la diversificación de los contenidos y la adaptación a las nuevas plataformas digitales serán clave para mantener la competitividad y el éxito de las producciones turcas. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este apasionante tema. Recuerden, la información siempre debe ser analizada con cautela, y la especulación nunca debe superar el respeto por la privacidad de las personas. La prudencia y el sentido común son herramientas fundamentales para navegar por el laberinto de la información y evitar caer en la desinformación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que la ecografía es real o un montaje? ¿Cómo se sintieron al enterarse de esta noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para la comunidad y enriquecen el debate. Y por favor, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal.
No se pierdan los próximos vídeos, porque prometemos traerles más información, más rumores y más sorpresas del mundo de las telenovelas turcas. Los mantendremos al tanto de las últimas novedades y les ofreceremos análisis, debates y entrevistas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, la emoción es parte del juego.